Tanti wakoltale, pasu pata alimentike. Walo biltabech, yang atok benilo. Wakatani kumpel mas waltang, utsabaltech kuntul sut shima abolil. At sahik takpolil, beisang ukamatech, tumula y Ministerio Público wa Fiscalía, y kuntul asesor jurídico, shima abolil, leti ku defenderkech, walo biltabech. Kachin poltakech. Uyutkin tale lobilo. Ak amikle atención, watang olali ukabet chakecho, tumeng sapo. Wayam ba shmatana atik, natsabati diálogo y movimiento AC, utialka uyam tikech. Antio teléfono 981-128-1259. Tohbenilo, yang ichi. Derechos que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas y Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Trabajo realizado por Diálogo y Movimiento Asociación Civil, la Red del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, el Colegio Quintanarroense de Intérpretes y Traductores de la Lengua y Cultura Maya AC, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.